¿Sabrías decir cuál ha sido el peor y el mejor momento para ti de este 2022? Sí, yo sí. ¿Lo tienes Sí, claro? sí. Claro, yo creo que cuanto más se habla, esto es como calentar motores. Vas calentando motores cuando hablas y poco a poco vas acordándote de más cosas, ¿no? Cuando uno dice, no me acuerdo de cuando tenía 8 años, y luego empiezas a entrar ahí y al final ya hay un montón de cosas que van saliendo. Bueno, bienvenidos a todos, vais llegando ya. Hoy hablaremos de un poco para qué pensar en los mejores y los peores momentos del año. Bueno, ahora explicaremos por qué. Y así es que ir haciendo el ejercicio de ir pensando en este año cómo ha sido. Y bueno, acordaros sobre todo de darle me gusta a este vídeo, compartirlo y sobre todo compartir con nosotros, escribir comentarios o preguntas, dudas que tengáis. Entonces, bueno, ¿por qué...? Yo estoy intrigado de lo que tú vas a decir. Hombre, sería lo primero eso, que nos vayan compartiendo ellos. Vale, ellos. Sí. Sí. De lo que yo voy a decir, ¿cuál ha sido mi mejor? Y tu peor. Mi mejor y mi peor. Bueno, lo digo después y así Vale, tener más vale. intriga. Al final de la película. Sí. Vale. Al final, o por ahí en medio y así no saben cuándo. Vale, Después de la publicidad. ¿Y tú? ¿Nos dirías cuál ha sido tu peor y tu mejor momento? No. ¿Tampoco? Pues vamos bien, ¿no? Como Tampoco. no habéis... Primero tira tú la piedra y luego, según lo que tú tires, ya lo haré Así yo. voy yo, ¿no? Ahí. Vale. Bueno, entonces escribirnos. Pero mientras tanto, ¿por qué sería importante pensar en el peor y en el mejor momento? ¿O para qué? Yo creo que ¿Para qué? para qué sería importante sería para aprender de las situaciones, para valorar las cosas. Cuando estás dentro de una situación es muy distinta. Cuando sales fuera y tienes una visión no tiene nada que ver. Normalmente con las malas experiencias o con los peores momentos lo que hacemos es intentar olvidarlos, dejar que pase. Es como incluso cuando llega final de año, si ha sido así dificilillo, es como ya, borrón y cuenta nueva, a ver qué tal el año que viene, cómo se da, y eso es bastante peligroso porque echar la puerta y mirar hacia adelante sin aprender de lo que nos ha pasado este año, pues lo que puede pasar es que se vuelva a repetir otra vez. Incluso podríamos observar si y los días y los meses no se repiten, y los años tampoco. Incluso podríamos observar si eso malo que nos ha pasado ya nos había pasado antes. O sea, si no es la primera vez, si esto ya viene de atrás, ¿no? Entonces, pues peor todavía. Sí. Sí que os daréis cuenta que el peor momento es difícil de verlo, porque cuando lo ves en perspectiva es distinto, ya no es lo mismo. Una vez estás dentro del proceso, puedes sentir la angustia, la desesperación, el sentimiento que sea, y de muy mal, muy mal, muy mal. Pero luego te vas dando cuenta que si vas aprendiendo a gestionar y vas gestionando, eso va cambiando. Y va llegando un momento en que empiezas a darle la vuelta a esa situación y conviertes el conflicto en un verdadero aprendizaje. O sea que no tiene nada que ver. Claro, ¿y qué pasa cuando no gestionamos? Bueno, lo que tú has dicho, que volveremos a repetir una y otra vez la misma situación. Luego nos enfadamos porque volvemos a seguir con la misma situación. O incluso sería un buen indicativo ver, porque hay muchas personas que hablan de gestionar, ¿no? Y uno puede decir, no, sí, yo he gestionado, yo he aprendido de la situación. ¿Cómo podemos confirmar realmente que hemos aprendido y que no es solo una creencia, es algo mental o que realmente hemos sanado, ¿no? Que esto le gusta mucho a las personas, ¿no? ¿Cómo sé si he sanado de verdad o ha sido un trabajo superficial o queda algo pendiente de eso que he vivido? Bueno, yo el primer punto que haría sería decir que el cuerpo expresa lo que el corazón siente, que eso lo hablamos muchas veces. Entonces, el cuerpo es un indicativo. Y cuando te ves en esa misma situación y en otros momentos reaccionabas de una forma siempre, o bien de huida, o bien de ataque, o bien de lo que fuera,
o un mordisco en el estómago o cualquier cosa, y cuando ahora vuelve a ocurrir, sientes que tienes más tranquilidad, que ves mejor el enfoque y la respuesta de cómo... que respondes más de ti mismo, no de la sensación esa del momento para salir de esa situación como sea, sino que lo haces dando una respuesta que te hace sentir bien, que te genera cierta plenitud interna. Entonces, bueno... Lo que pasa es que no es fácil darse cuenta de esto que tú estabas diciendo, porque tú nos hablas mucho precisamente de la comparación. Y uno puede pensar que ha gestionado, que está bien, que lo está viviendo ya desde otro punto, cuando a veces es un autoconvencimiento mental. Me acuerdo de un caso que tuvimos, ¿no? Que una persona nos decía, pero es normal que aunque me lleve mal con mi ex no sienta nada ya, ni me enfada las cosas que me hace. Y había como, no era que no le afectara, sino que había como una especie de anestesia, que es como me protejo, me cierro para no sentir y creo que estoy bien. Pero en cuanto se empezó a mover la situación se dio cuenta de que sí habían emociones ahí sin gestionar. Entonces, a veces creemos que ya lo estamos trabajando, que lo estamos viviendo de otra forma y es más una manipulación mental o una adaptación, ¿no? Mental. Claro, es como un convencerse, eso se hace mucho, se intenta uno convencer de que las cosas son de una forma que en realidad no son así, y eso ocurre. Pero debemos de aprender de los signos del cuerpo, es decir, debemos de aprender a distinguir lo que es real de lo que no es real, lo que es provocado de alguna forma a través de darle vueltas a la cabeza o de mi propia necesidad de quiero que sean así. Tenemos que distinguir eso de lo que sería el hecho real de que el sentimiento surge de ti, de tu interior, y que te está moviendo o se está moviendo en una parte de tu cuerpo, que eso también es un indicativo. Fíjate, en el cuerpo muchas veces también lo tenemos tan desconectado que a mí me pasaba, ¿no? Y le pasa a muchas personas que vienen a las consultas que a lo mejor les duele la espalda, pero como llevan años con el dolor de espalda es como que cuando le preguntas qué sienten, lo obvian, ¿no? O un dolor de riñones o cualquier cosa, ¿no? Es como, o incluso ¿tengo problemas en el estómago? No, es por la comida. O sea, a uno como que le cuesta relacionarlo, ¿no? Con el mensaje de las emociones. Porque las emociones, como es un entorno que no podemos ver, que no podemos... no tiene consistencia, no es como... En la mente el análisis mental es distinto, parece que tenga más consistencia que el emocional, ¿no? Y el emocional es como más, bueno, más etéreo. Y claro, uno puede empezar a montarse sus normas, sus reglas, su estructura para justificar las cosas y darle una cierta estructura emocional para que la persona se sienta más o menos satisfecho con lo que o cómo ha actuado. Y eso lo que conlleva muchas veces es a generar interpretaciones más o menos reales, pero que lo que nos interesa en realidad es buscar la justificación para sentirnos bien. Pero esto tiene las piernas muy cortas y los pasos muy pequeños, porque tarde o temprano eso se irá acumulando y estallará de alguna forma. Otra señal, bueno, aparte de las explosiones, por ejemplo, cuando explotamos, que muchas veces lo hemos dicho, el problema no es la explosión en sí, el enfado, el cabreo, el estallido, eso no es el problema, es la consecuencia, ¿no? De haber acumulado. Entonces el tema es que hace que yo vaya acumulando. Entonces, si hemos tenido momentos complicados durante el año y no los hemos ido gestionando a nivel emocional, teniendo en cuenta las emociones, sino que lo hemos hecho más desde la cabeza, pues puede pasar que después tengamos esa sensación de cansancio o de no sentirme feliz con las cosas buenas.
Y Desilusión también. desilusión. Porque a la hora de hacer cosas nuevas, si llevamos el lastre de atrás, de situaciones de atrás, todo eso genera cierta situación de lastre, de pesadez y genera cierta desilusión. De hecho, esto que estamos proponiendo hoy, que bueno, os invitamos a que vayáis escribiendo los que estáis llegando, ¿cuál ha sido el peor y el mejor momento del 2022 para vosotros, para cada uno de vosotros? Y estamos planteando que bueno, la importancia de los peores momentos sería si yo saco un aprendizaje de ahí a nivel emocional. Porque si solo lo cogemos como, mira, estos han sido los peores, estos han sido los mejores, nos despedimos y venga, a ver el 2023 cómo viene, pues probablemente volvamos a repetir situaciones. Entonces el sentido de sacar ese balance es, por un lado, lo negativo, diríamos, o lo que nos ha dolido, poder sacar un aprendizaje, y de lo positivo o de lo que nos ha gustado, poder valorar qué hizo que eso se produjera. Si fue cuestión de suerte, si yo tuve algo que ver en eso, si yo fui proactivo y por ese lado, pues felicitarme, ¿no? O valorar mi esfuerzo o lo que yo hice. A mí me ocurre una cosa con esto, porque ahora estaba pensando un poquito en el tema, ¿no? Y claro, mi peor momento y mi mejor momento es el mismo. ¡Wow! Sí. Tengo otro momento especial que me lo reservo, porque es muy íntimo. Oh, wow. Cuéntalo. No. Bien, No. eso no hablo. No hablo. Porque este 2022 ha sido precioso para mí. Ya. Pero mi peor y mejor momento ha sido el mismo. Es decir, mi enfermedad... ¿Por qué creéis que puede pasar eso? Decirnos, y ya que no nos contáis cuál ha sido vuestro peor y vuestro mejor momento, ¿cómo puede ser a la vez el peor, el mejor momento? Aquí estamos nosotros desgajando la margarita y expresando nuestras cosas, y aquí Ellos no. la cantidad de gente que hay y no suelta ni prenda. No se Aquí no moja. suelta nadie, ni peor ni mejor momento. Solo Rosemary nos ha dicho buenas noches. Ah, vale. Pero ¿qué tal? ¿Cómo ha ido Que el eso será el mejor momento, ¿no? El 2022 va a contarnos cómo ha ido. Y esto que está contando Jaume, ¿no? Que es bastante interesante. ¿Por qué o cómo puede uno conseguir que el peor momento sea a la vez el mejor momento? Porque valoras lo que aprendiste, dice Toño. Muy bien. O yo diría, bueno, espera, decir algo más. Eso es una posibilidad, puede haber más. Después tú decidirás quién es el ganador. Y le damos un ticket, una entrada para el live del miércoles. Estás hoy... Pletórica. Pletóricas. Va, ¿qué más ideas? A ver. Nelia, que dice... yo en verdad no me he planteado aún cuál fue mi peor o mi mejor momento. Bueno, pues ya sabes que tu mejor y tu peor momento ha sido no plantearte nada. Tal vez lo puedas hacer ahora mismo, Nelia. Arriésgate. Sí, porque si no te quedas en el buscar como esa perfección de tiene que ser el peor y el mejor. A ver si digo algo. Exacto, el que sea el exacto. Igual había otro peor, sino que lo que primero te venga, obsérvalo. A ver. Amparo, buenas noches. El peor momento fue... Tener que dejar mi anterior trabajo y superar los miedos. Pero si lo superaste ya no fue el peor. Y mi mejor momento, darme cuenta de que gestionando con la educación emocional Jaume Campos he podido darme cuenta de que soy válida y capaz. Bien. Muy bien, bien. Has acabado el aprendizaje. Bueno, y también estaría el peor y el mejor momento, porque de alguna forma deja un trabajo que le cuesta, pero a la vez se abre otro y bueno, ese mismo momento aprender a soltar también es importante, Amparo, aunque cueste. Es lo que tú decías antes de que
cuando uno está dentro de la situación lo puede vivir de una forma muy angustiosa. Sin embargo, cuando pasa el tiempo y miras hacia atrás, dices, uy, me despidieron o bueno, dejé mi trabajo anterior, pero es que gracias a eso encontré uno mejor. Y aquello que parecía que era lo peor resultó ser el trampolín, ¿no? Para después abrirte a lo nuevo. Lina dice, cuando dejas atrás lo peor, sientes que lo mejor comienza. Y Nelia se ríe. Bueno, Lina, fijaros, la cultura que tenemos nosotros es una cultura muy de que si me va saliendo bien, no sé, algo va a pasar que se va a estropear seguro, porque no puedo tener tanta suerte. También esta cultura está en nosotros, Lina. Entonces, cuando dejas atrás lo peor, sientes que lo mejor comienza. Algunas veces sí, pero otras no. ¿Cómo sabes que has dejado lo peor? Sí. Esto suena un poco deprimente. No. Simplemente es que cuando uno está en la situación, lo vive de una forma. Y cuando ha pasado tiempo, lo vive de otra forma totalmente distinta. Porque se mezcla ya el aprendizaje, si es que lo hay. Entonces el enfoque no es el mismo. Bueno, Nelia se ríe, le ha hecho gracia lo que le has dicho. Slow Yoga Integral dice, en el peor momento se encuentra el mejor aprendizaje. Y Amparo dice, exacto. Sí, y es una frase preciosa, pero tenemos que ser muy realistas, si me permites. Y el peor momento se encuentra el mejor aprendizaje, eso es verdad. Y yo lo digo porque yo también lo he vivido. Pero si no gestionas, eso se queda en una frase y lo único que uno se queda es con el peor momento. Porque si no aprendemos a gestionar nuestras emociones, si no aprendemos a ver qué tengo yo que ver con lo que está pasando, cuál es mi aprendizaje de esta situación, pues entonces me quedaré anclado en lo que es el momento y la situación de lo que está pasando en ese momento. Y se me queda ahí como si fuera la reverberación de una campana cuando le das, que se queda ahí todo el rato esa sensación. El otro día lo hablábamos en el live que hicimos en Benidorm, con toda la vista de la playa. Castillo. En el castillo de Benidorm, que enfocamos también al mar, aunque se veía todo negro, ¿no? Y hablábamos del inconsciente, que muchas veces no lo tenemos en cuenta y es una parte muy grande de nuestra mente, de nuestro ser. Entonces, cada vez que vivimos una situación que nos duele, hay una parte consciente que sí que se adapta a la situación, que saca cierto aprendizaje mental, pero si no accedemos a lo que ha quedado, al residuo que ha quedado a nivel inconsciente, probablemente eso se vuelva a repetir. Entonces estamos hablando a ese nivel, no solo a nivel mental de lo que yo saco de conclusión de eso que me sucedió, sino he trabajado la parte inconsciente que puede haber quedado dentro de mí y que a veces no somos conscientes de que está ahí, porque nos vamos adaptando a las situaciones. Como si yo lo he pasado mal con una pareja, pues igual después me cuesta empezar otra relación y yo puedo pensar que no, que es que estoy muy bien como estoy, o darme cuenta de que no estoy preparada para abrirme a otra relación. Entonces, tanto si nos damos cuenta o no, como de los residuos que quedan, hay que hacer un trabajo, porque el inconsciente es todo un mundo que tiene muchas sorpresas. Nelia es de los míos. De las mías. ¿Por qué? De los míos. Lo que me viene ha sido salir de mi país por una temporada. Creo que fue lo peor y mejor. Mezcla de sentimientos. Mezcla de sentimientos. Qué guay. Lo mío fue, de repente, un problema en el duodeno y estalló. Nada, tuvieron que ingresarme y en cuestión de horas ya estaba operado y todo ya porque era cuestión de vida o muerte. Y luego en la UCI y fue una experiencia que no fue fácil
pero el aprendizaje fue increíble. Mi capacidad de conectar se ha duplicado o se ha triplicado. Mi capacidad de conectar, mi capacidad de sentir, de vivir es tremenda. Y de hecho le dije al cirujano que a partir de este año mi fecha de nacimiento es el 13 de mayo y lo cambiaremos al 5 de marzo, me parece que era, o 6 de marzo. Ahora no me acuerdo exactamente, pero... Sí, por ahí. 5 o 6 de marzo. En la noche del 5 al 6. La noche del 5 al 6. O sea que puedes elegir cualquiera de los dos. El 5 estabas que te ibas y el 6 volviste. Sí. Y eso. Y quería celebrar a partir de este año hasta cuando dure, pues... Sí. Mi fecha de nacimiento, pues la cambio ahora. Ya está. Para mí. O para la gente de casa y para la gente que está a mi lado. Y ahí fue entonces un contraste, ¿no? De sentimientos, de lo mejor y lo peor. Pero ese contraste funciona por la capacidad de gestión. Si no hay gestión, la persona no tiene dónde agarrarse para conectar con sus emociones y aprender de ellas. Y lo único que hace es entrar en pánico o desconectar como puede y a partir de ahí seguir adelante. Si le quieres decir algo a Nelia o no. Bueno, que se fije, ¿no? en la capacidad que ha tenido de expresarlo sin haberlo tenido que preparar ni repensar mucho, cómo le ha venido la información y ha sido pues precioso, ¿no? Porque es esa mezcla de una situación que puede ser un gran reto o una situación que te confronte contigo misma y por otro lado darte cuenta, ¿no? de los miedos y a la vez de lo que has sido capaz de hacer. Y una cosa. Es que creo que me queda en blanco antes por eso, porque Ya. decía yo. Pero yo he dicho que después lo diría. Ah, sí. Ya. Aún no ha llegado el momento. Ya. Hasta que no seamos ¿Cómo? 50 por lo menos. Como en los bares, ¿no? Hoy no se fía, mañana sí. Mañana sí. No, a ver. Lo que pasa es que yo no lo definiría tampoco como un momento. Porque en realidad ha sido todo el año. Todo el año ha estado lleno de cosas muy buenas, donde precisamente se ha dado lo que comentaba antes esta chica de Slow Yoga. Lo que pasa es que, como dices tú, no como un proceso mental, sino gestionando, ¿no? O sea, los momentos más difíciles... Es que yo creo... Bueno, estábamos hablando de lo peor de este 2022, no hemos dicho lo peor de mi vida, pero que no ha sido... No, por eso, que no ha habido momentos... Sí, ha habido momentos difíciles, sí. Pero gracias a poder gestionar, pues se han convertido en situaciones de mucho aprendizaje y como de afianzar todavía más mi crecimiento, el conocimiento de mí misma. Y luego, lo mejor, pues es que ha habido muchas cosas también. ¿Sí? Sí, entonces... ¿Qué cosas? Mira, ha escrito Amparo, léela. ¿Amparo? Amparo dice, el 6 de marzo, pues se celebrará. Ah. No, a ver, para mí lo mejor, pues empezar a estar contigo, a nivel personal y profesional, pues es un sueño. Que no, un sueño, ¿cómo diríamos? Un sueño... Esperanza, no estás diciendo nada. Nelia dice, Esperanza, no estás diciendo nada. Y Slow dice, correcto, me tocó gestionar mis emociones. A ver, pues mira, ya que Nelia me pide claridad. Bueno, ya he dicho que lo mejor ha sido eso, ¿no? Poder empezar un camino con Jaume es de lo mejor que me ha pasado en toda mi vida. O sea, no del 2022, sino en toda mi vida. Y sí podría decir que lo peor, lo más duro fue tu operación, cuando te
tuvieron que operar a vida o muerte, porque, bueno, fue como apenas llevábamos un mes y fue muy duro, ¿no? La verdad es que sí, pero bueno, como os decía, el poder gestionar eso y... O sea, no, es que a la vez fue un contraste, ¿no? Porque lo que tú decías, una situación muy difícil, pero a la vez estar Es que no había expresado nunca esto, me está costando. El saber que estabas ahí y el contraste de poder perderte, no sé. Entonces sí que era ese contraste, ¿no? Como se me funde el amor de Amparo. Aléjate del calor, que no se derrita. Fue muy duro. Lo que pasa es que el que está en la situación no lo vive tan duro. Vas gestionando lo que va viniendo. Claro, pero a ti te pusieron anestesia, No, te meten para el quirófano. la etapa de la UCI no fue fácil. Ya. Porque eras consciente y no te podías mover, y todo entubado. No es fácil. Pero bueno, es conectar y ir funcionando. Tú eres el que pasaste los dolores y el sufrimiento directo, salvo la operación. Pero que te estás un anestesiaron y no poco... Estás un poco ido, ¿eh? Aparte de lo de que te operaron a vida o muerte, tú te enteraste cuando ya saliste de la UCI. Sí, yo no me enteré de nada. Los que estuvimos ahí esperando las noticias y que saliera de quirófano, con la sensación de que podía ser el último momento, pues fue muy duro, la verdad. Pero a la vez eso, estar arropada con la gente y lo que había ahí, pues no sé, muy bonito. Amparo dice, todos estuvimos pensando en Jaume. Sí, la verdad es que fue... a los especialistas tardamos un poquito en comunicarlo, para no comunicarlo así desde ese momento de tanta tensión. Lo comunicamos ya cuando ya había salido de peligro, pero aún así impactó, porque ellos no sabían nada, ni sabían que estabas enfermo, ni nada. Bueno, sí que estabas pachucho, pero no se sabía la gravedad. Lina dice, sí, así es, lo viví igual que Esperanza, pero es hermoso amar así. Me he perdido. Igual que yo, ¿el qué? Alguna situación que ella haya vivido. Que ella vale. ha vivido, sí. Sí, el contraste, ¿no? De que por un lado es doloroso, por otro lado estás con alguien que es impresionante y... Bueno, contarnos más cosas, que nosotros ya nos hemos mojado. Así es que... Sí, ya con tu esposo, sí, lo hemos entendido después, Lina. Gracias. ¿Qué más entonces? ¿Qué más decir sobre...? Bueno, espérate, que tenemos clase hoy. ¡Oh, que se nos ha pasado la hora! Claro, tenemos a los alumnos aquí. Nada, nos tenemos que despedir, estamos con el taller de despedidas y tenemos que retomarlo. Así es que bueno, el ejercicio que os podemos mandar es que hagáis revisión del año, pero no solo para apuntarlo en un papel y quemarlo a final de año y pasar página, sino poder gestionar, aprender a gestionar. Por cierto, en enero tenemos el taller de educación emocional, las 5 fases. Las 5 fases de la educación emocional. Es el principio del cambio. La base de todo. Todo es muy interesante. El reiki, el yoga, la meditación, todo es interesante. Súper interesante. Pero la base, ese punto de empezar a reconocer la personalidad nuestra como un elemento importante de nuestra vida y que lo que va a ayudaros es a gestionar vuestra vida, pero es que además os va a potenciar todo eso que estáis haciendo. Seguro que estáis haciendo actividades, seguro, pues no os podéis ni imaginar el cambio que se produce cuando se suma una cosa y la otra. Así que os animamos para que estéis con nosotros en el curso. Sí. Un ejercicio puede ser cuando saquéis esa lista de el peor y el mejor momento, observar el peor, si os remueve, pues o de este año o de cosas anteriores, si vosotros conectáis con alguna situación del pasado y eso os remueve, si es que no sois conscientes de que eso os está condicionando o influenciando en vuestro presente, pues eso es señal de que hay algo que gestionar.
Así es que, más todo lo que uno no ve, que como decíamos, que nos adaptamos. Así es que, bueno, si veis que lo necesitáis y confiáis en que os puede ayudar como a nosotros, pues en breve os pasaremos la información para que os podáis... No es un registrar. curso, es una experiencia. Es online, pero es muy, muy práctico. Sí. Muy directo, muy clarificador, con un trabajo muy bonito, pero muy bonito. Así que animaros y si conocéis gente que le apetezca, pues ahí estamos, ¿vale? Y para el miércoles que viene... Espera, que el miércoles que viene era... Bueno, había una persona que nos había dicho que lo mejor de este año había sido afrontar algunos de mis mayores miedos y lo peor, perder a mi abuela. Y para el miércoles tenemos la cara oculta de la Navidad, muy interesante. Es decir, ¿compromiso o disfrute? Pues de eso hablaremos el próximo miércoles. Menuda bomba de relojería, juntarnos una vez al año sin haber gestionado nada. Ahí os lo dejo. Intentando llevarse bien. Ahí la mesa, las sillas, la lámpara, el pato. El vino y el lo vino. que haya. Madre de Dios. Bueno, pues el miércoles seguiremos hablando de eso. Un besito, gracias a todos. Chao. Chao.